Muy bien, pues buen día. Vamos a comenzar hoy con el tema de integrales gaussianas. ¿Ok? Entonces vamos a revisar cómo se hacen las integrales de las gaussianas y de paso también vamos a ver cómo se calcula el jacobiano eh, de una matriz, ¿no? Entonces, pues este es el tema de ahorita y comenzamos. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla y comenzamos ahorita con el tema de integrales gaussianas. Integrales gaussianas. Ok. Muy bien, bueno, pues ya de cálculo, sabemos que la integral de una función f de x con respecto a x es otra función, llamémosle f de x mayúscula, ¿no? Y sabemos que pues esta integral es la antiderivada, es decir, si derivamos la función f mayúscula, f' de x, recuperamos la función antes de integrar, ¿de acuerdo? En particular, si hacemos, por ejemplo, la integral de x cuadrada con respecto a x, pues ya todos sabemos que esto es x cúbica sobre 3 más una constante, ¿no? Y por lo tanto, si derivamos con respecto a x, esta función, x cúbica sobre 3 más constante, pues la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, con el 3 del denominador se cancela y nos queda x cuadrada, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, recuperamos la función que integramos, ¿ok? De acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, cuando hacemos la integral de una función en un intervalo de a a b, pues es la función integrada, f mayúscula, evaluada en los extremos y restada, ¿no? Entonces, esta integral de f de x de a a b, pues es la función evaluada en el límite superior, ¿no? La función integrada evaluada en el límite superior menos la función integrada en el límite inferior. Volviendo a nuestro ejemplo, si tenemos la integral de a b de x cuadrada, pues ya sabemos que esto es x cúbica sobre 3, evaluada en el intervalo. Digamos que este intervalo es, no sé, de 3 a 4, ¿no? Entonces integramos desde 3 hasta 4 esta función, pues queda esto evaluado de 3 a 4, ¿ok? Y bueno, pues esto es 4 al cubo sobre 3 factorial, sobre 3 menos 3 al cubo sobre 3, ¿ok? Y eso pues ya nos da un valor, simplemente, ¿no? Podemos hacer integrales utilizando cambios de variable, ¿no? Cuando tenemos una función, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de variable. Por ejemplo, si tenemos la integral de 2x más 1 elevado a la 7, integrado respecto a x, pues podríamos desarrollar este binomio a la séptima potencia y integrar cada parte, ¿no? Nada más que integrar esto a la 7 potencia, pues es bastante engorroso, ¿no? Entonces, lo que hacemos típicamente es un cambio de variable, llamémosle y a esa variable, y decimos y es 2x más 1, y por lo tanto de y es 2dx, ¿no? O bien, lo que es lo mismo, dx es igual a dy sobre 2. Entonces, haciendo estos cambios de variable, sustituyéndolo acá, pues en vez de 2x más 1 ponemos y a la 7, y en vez de dx ponemos dy sobre 2. ¿Ok?
Y esta integral pues es trivial, ¿no? Esto es, sacamos un medio de la integral y luego integramos y a la 7, que ya sabemos que es y a la 8 sobre 8. ¿Ok? Y bueno, pues ahora recordamos cuánto vale y. Quedamos que vale 2x más 1. Y 8 por 2 son 16, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que 2x más 1 elevado a la 8 entre 16. ¿Ok? Entonces, aquí nos evitamos expandir este binomio a la séptima potencia con los coeficientes, con el triángulo de Pascal y todo lo que ya sabemos. Perdón, aquí faltó el 6. Y podemos integrarlo directamente de esta forma, ¿no? Entonces, es muy conveniente poder hacer este tipo de cambio de variables. Siempre hay que tener presente que no solo tenemos que cambiar la variable, sino el diferencial también, ¿no? Muy bien. Ahora, hablemos algo acerca de integrales dobles. Entonces, una integral doble es cuando integramos respecto a dos variables, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer la integral con respecto a x, de la integral con respecto a y, de una expresión, ¿no? Digamos que esta sea x más y por x cuadrada, de esta forma, ¿no? Y bueno, cuando hacemos esta integral, típicamente ponemos las derivadas enfrente de la función y este diferencial nos dice con respecto a qué variable estamos integrando, ¿no? Y la otra variable la tratamos como una constante. Es decir, si aquí tenemos la integral con respecto a x y luego integramos esta expresión con respecto a y tratando a x como constante. Entonces, si tratamos a x como una constante, la integral de x pues va a ser x por y, ¿no? Y la integral de y pues va a ser y cuadrada sobre 2, por la x cuadrada que de por sí estaba ahí como una constante. Y posteriormente tratamos a esto como, ahora sí la y como una constante e integramos con respecto a x. Entonces esto es x cuadrada por y sobre 2 más x cúbica por y cuadrada y 2 por 3 son 6, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso se tratan las integrales dobles, ¿de acuerdo? No sé si estoy compartiendo la pantalla, creo que no. Bueno, esto hemos hecho hasta ahora. Las integrales son funciones, ¿no? Que es la antiderivada, y la derivada de la antiderivada pues, es la función original. Integramos x cúbica, x cuadrada nos da x cúbica sobre 3, y hacemos eso, ¿no? Luego hacemos cambios de variables, y ahorita estamos haciendo integrales dobles. Muy bien. Perdón, ahí faltó compartir la pantalla desde antes. Pero bueno, esta integral doble pues nos da este resultado. ¿De acuerdo? Ese ya lo tenemos. Muy bien. Ahora podemos combinar cambios de variable con integrales dobles. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer la integral respecto a x y la integral respecto a y de x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues podemos hacer un cambio de variable porque esta de aquí pues, es la expresión de un círculo, ¿no? Entonces podemos tener simplemente un círculo en el plano centrado en el origen con radio R. Entonces, si hacemos el cambio de variable de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, pues resulta que x
en términos de las coordenadas polares, r y teta, ese es r y este es teta, pues es igual a r por el coseno de teta, y y es igual a r por el seno de teta. ¿Ok? Y aquí podemos calcular la llamada matriz jacobiana, ¿de acuerdo? Esta matriz se expresa haciendo la derivada parcial de las variables originales con respecto a las nuevas variables. Las originales son las cartesianas x y las nuevas variables son las polares r y teta. ¿Ok? Y esto, pues básicamente, es una matriz que tiene primero la derivada parcial de x con respecto a la primera variable nueva, que es r, y luego la derivada parcial de y con respecto, perdón, de x con respecto a teta, en el primer renglón, y en el segundo renglón tenemos la derivada parcial de y con respecto a r y la derivada parcial de y con respecto a teta. Parcial de y respecto a teta. ¿De acuerdo? Y a esta matriz se le conoce como la matriz jacobiana. Si nos basamos en las expresiones que tenemos aquí de x y de y, pues la parcial de x con respecto a r claramente es simplemente coseno de teta. La parcial de x con respecto a teta, la derivada del coseno es menos seno. Tratamos a r como constante. Por lo tanto, este es menos r seno de teta. Y luego la derivada parcial de y con respecto a r es seno de teta. Y por último, la derivada parcial de y con respecto a teta es r coseno de teta. ¿Por qué? Pues porque la derivada del seno pues es coseno. ¿Ok? Una vez que tenemos esta matriz jacobiana, que se calcula de esta forma, independientemente de las coordenadas que utilicemos, necesitamos calcular su determinante y sacar el valor absoluto. En otras palabras, queremos el valor absoluto del determinante de esta función, de esta matriz jacobiana. Es decir, queremos el valor absoluto de el determinante de coseno de teta menos r seno de teta y r coseno de teta. ¿Ok? Muy bien. En otras palabras, haciendo el determinante de esta matriz es r por el coseno cuadrado de teta, r por el coseno cuadrado de teta, menos r por el seno cuadrado de teta, ya que esta expresión es r seno cuadrado, ¿no? Queremos este valor absoluto. Y bueno, si de aquí calculamos esto, nos da r por el coseno cuadrado de teta más r por el seno cuadrado de teta en valor absoluto. Y podemos factorizar la r. Nos queda valor absoluto de r por el coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Ok? Y bueno, ya sabemos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado del ángulo pues es 1. Y por lo tanto, esto es el valor absoluto de r. Ahora, r pues siempre es positivo, ¿no? R es esta cantidad, es la distancia del origen al punto. Entonces, pues digamos que el valor absoluto viene sobrando, ¿no? Porque R es una cantidad positiva definida. Y bueno, para poder utilizar este jacobiano en el cambio de variable que pretendemos, pues queremos hacer la integral primero con respecto a teta y luego con respecto a R de el valor absoluto del determinante del jacobiano y luego por la expresión en las coordenadas originales, ¿no? Que tenemos aquí x cuadrada más y cuadrada. ¿Okay? Y bueno, esta expresión nos queda algo así como la integral con respecto a teta, la integral con respecto a r, el determinante del jacobiano en valor absoluto ya vimos que es r, y x cuadrada más y cuadrada pues es simplemente el radio al cuadrado. ¿Okay?
por el teorema de Pitágoras, ¿no? Es la componente horizontal más la componente vertical, nos da la suma del cuadrado de cada uno de estos, el cuadrado de la hipotenusa. En pocas palabras, esto es la integral con respecto a teta, de la integral con respecto a r. R por r cuadrada es r cúbica. Y bueno, pues esto es simplemente la integral respecto a teta de la, bueno, la integral de r cúbica es r4 entre 4, r cuarta entre 4. Y si integramos con respecto a teta esta expresión, tratamos a r como una constante porque estamos integrando respecto a teta. Y esto es r cuarta entre 4 por teta, más una constante de integración, ¿no? Entonces, no sé eh, si integramos, digamos, r que va de, no sé, de 0 a 4 y teta que va de 0 a 2pi, pues nos queda algo así como, si voy a poner aquí el intervalo de integración, ¿no? Si r está entre 0 y 4 y teta está entre 0 y 2pi, entonces podemos sustituir esta expresión y nos queda 4 a la 4 entre 4 por 2pi, ¿no? Y esto pues ya simplemente es un número, 4 al cubo por 2pi. ¿Ok? Eso sería esa integral, haciendo ese cambio de variable. Muy bien. Ahora, todo esto nos conduce al tema principal de la sesión de ahorita, que tiene que ver con integrales gaussianas, ¿no? Una gaussiana, seguramente ustedes lo saben, pero si no lo recordamos de una vez, es una expresión de este estilo, ¿no? Donde este es nuestro eje X, este es Y, y Y es algo E a la menos X cuadrada. Entonces, la gráfica de una gaussiana, que tenemos aquí ilustrada en esta gráfica, pues tiende a 0 en menos infinito, y tiende a 0 también en más infinito, y cuando X vale 0, pues esto vale 1. Y tiene esta forma de campana, ¿no? También se le llama campana de Gauss a estas gaussianas. Entonces, el hecho de que tienda esta función a 0 en más y menos infinito, pues nos hace pensar que la integral debajo de esta curva, de la función debajo de esta curva, pues es finita, ¿no? Y lo que queremos es calcular precisamente el valor de esa integral. ¿Cuál es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada con respecto a x? ¿Ok? Entonces, como sospechamos que es finita, porque en los extremos vale 0, haz de cuenta que se tapa la fuga, ¿no? de esta área, ¿no? En más y menos infinito. Entonces vamos a llamarle a esta una cantidad A. ¿Ok? Entonces, queremos saber cuánto vale esta integral. El único problema es que no hay una forma analítica de resolver esta integral, ¿no? Pero hay un truco que tiene que ver con todo lo que hemos visto anteriormente que nos ayuda a calcularla. Y este truco consiste en no calcular el valor de a, sino calcular el valor de a cuadrado, ¿no? Es decir, vamos a hacer la integral de menos infinito a infinito con respecto a x y la integral de menos infinito a infinito con respecto a y de la función e a la menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Y resulta que esta sí es una cantidad que podemos calcular, ¿ok? Al ser x y y cantidades independientes, podemos separar esto de tal forma que nos quede algo así como la integral con respecto a x de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada que multiplica la integral de menos infinito a infinito con respecto a y de e a la menos y cuadrada. ¿Ok? Y bueno, pues esto es básicamente
como la variable con respecto a la cual estamos integrando es una variable muda, pues podemos tener todo esto en términos de x, por ejemplo, y esto es la integral de menos infinito a infinito con respecto a x de e a la menos x cuadrada, y esto es pues, a al cuadrado, ¿no? De donde partimos, aquí. Entonces, pues vamos a enfocarnos a resolver este problema, este de aquí, ¿de acuerdo? Y para hacerlo, pues hacemos un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable que proponemos es otra vez utilizar coordenadas polares o cilíndricas, donde x es r por el coseno de teta, y es r por el seno de teta. ¿Okay? Y bueno, ya conocemos el valor absoluto del determinante del jacobiano, lo acabamos de calcular, esto es r. Y como estamos integrando con respecto a todo el plano, para todas las x y todas las y, eso equivale a integrar para la variable teta desde 0 hasta 2pi y para la variable r desde 0 hasta infinito, ¿no? Con respecto a r, ponemos el valor absoluto del determinante del jacobiano, que es r, y ponemos la función que queremos integrar, que es e a la menos r cuadrada, porque r cuadrada, de aquí podemos ver que r cuadrada es x cuadrada más y cuadrada. Si factorizamos el signo menos de esta expresión, aquí, factorizamos el menos y nos queda esta integral, ¿no? Ahora esta integral pues es trivial, ¿no? Porque pues ya tenemos el diferencial completo, ¿no? R y dr, porque otra vez hacemos un cambio de variable, hacemos u igual a r cuadrada, entonces du va a ser dr por r sobre 2 con negativo, y ese truquito lo podemos poner aquí, la integral de 0 a 2pi con respecto a teta, la integral con respecto a r entre menos 2, y aquí le podemos poner un menos 2 por r, ¿no? Cuando multiplicamos por menos 2 y dividimos entre menos 2, pues estamos dejando la cosa como estaba. ¿Ok? Y al hacer esto, pues la integral de e a la menos r cuadrada con el diferencial completo como está ahí, pues se vuelve e a la menos r cuadrada. Nada más hay que tener presente que factorizamos un menos un medio que multiplica la integral de 0 a 2pi con respecto a teta de e a la menos r cuadrada evaluado desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Es decir, un medio negativo que multiplica a la integral con respecto a teta, que va de 0 a 2pi, y si evaluamos esto en sus límites, nos queda e a la menos infinito menos e a la 0. ¿Ok? E a la menos infinito, pues es 0. Y e a la 0, pues es 1. Entonces, esto es menos 1 medio por esta integral por menos 1. ¿Ok? Ahora este menos con este menos 1 medio se convierte en más 1 medio. Y la integral de d teta, pues es simplemente teta. Entonces, esto es 1 medio por teta evaluado de 0 a 2pi. Y pues teta evaluado en 0 pues es 0. Teta evaluado en 2pi pues es 2pi. Entonces, esto es 1 medio por 2pi. El 2 se cancela con el 1 medio y nos queda simplemente pi. Ahora recordemos que todo esto es a cuadrada, pero no nos interesa calcular a cuadrada, queremos en particular calcular a. Pero pues eso es trivial porque simplemente sacamos la raíz cuadrada en ambos lados y nos queda a es igual a la raíz cuadrada de pi. Entonces, pues la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada con respecto a x es raíz cuadrada de pi. Y bueno, pues acabamos de ver por qué es así esto, ¿no? Muy bien. Esta se le llama la integral de una gaussiana. Y pues es muy útil en física y a lo largo del curso vamos a utilizar bastante esta integral
Y en particular vamos a ver una forma de esta integral, digamos, más genérica. Esa forma es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos a por x cuadrada con respecto a x, ¿no? Entonces, para poder plantear esta integral en términos que ya conocemos, podemos hacer el cambio de variable, ¿no? Y este cambio de variable consiste en poner el exponente menos ax cuadrada igual a una variable, ¿no? Y cuadrada. Si sacamos, bueno, si menos y cuadrada, ¿no? Si eliminamos los menos en ambos lados de la igualdad, nos queda más. Y si sacamos raíz cuadrada en los dos lados, nos queda la raíz de a por x es igual a y. Y por lo tanto, de x es igual a 1 entre raíz de a por dy. ¿Ok? Haciendo este cálculo o esta sustitución, pues resulta que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos y cuadrada entre raíz de a por dy es igual simplemente a la raíz cuadrada de pi sobre a. ¿Ok? Y esta, pues al final de cuentas, es una función f que depende de a. ¿Ok? Entonces podemos derivar con respecto a la variable a que acabamos de introducir ahí. Y bueno, nada más queda notar que para este caso la derivada, como estamos integrando con respecto a y, la derivada con respecto a otra variable, en este caso a, de la integral, equivale a la integral de la derivada. Y eso es porque la función que estamos integrando es continua, diferenciable, bien comportada, y una serie de características que pues más bien importan mucho a los matemáticos, ¿no? Pero para nuestros fines, podemos sin ningún problema meter esta derivada a la integral, porque son diferentes variables las que estamos integrando. Eso nos da pie a poder calcular algo así como la integral de menos infinito a infinito de menos x cuadrada por e a la menos ax cuadrada con respecto a x, ¿no? Y este es importante porque si se fijan, esto equivale a derivar con respecto a esta función, ¿no? Y eso es trivial. O sea, aquí tenemos ya el diferencial completo, si es que derivamos esto con respecto a, ¿no? Entonces, como ya sabemos que esta función vale esto, pues simplemente derivamos esto con respecto a. O sea, esto es equivalente a hacer la derivada con respecto a de la raíz de pi por a la menos un medio. Y esta derivada de a la menos un medio, pues ya sabemos que es la raíz de pi. Pi es constante, entonces sale de la derivada. Y por a la menos 3 medios. ¿Ok? Es decir, que esta integral completa es igual a la raíz de pi entre 2 veces a la 3 medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estas integrales nos sirven para poder definir el valor promedio de una función, ¿no? Y esto nos conduce a la tarea de esta sesión. Entonces, si definimos el promedio de una función f de x, promedio de una función f de x como f de x entre estos delimitadores igual a la integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos a sobre 2 por x cuadrada
integrado respecto a x entre la integral de menos infinito a infinito de e. Noten que el denominador no tiene la función f, es simplemente e a la menos a sobre 2 por x cuadrada integrado respecto a x. ¿Okay? Entonces, la tarea es ocupar esta definición de valor promedio de una función f de x para calcular el valor promedio de x, es decir, f de x igual a x, como primer inciso. El segundo inciso, calcular el valor promedio de x cuadrada. Y por último, calcular el valor promedio de x a la 2n. ¿Okay? Entonces, para eso, pues vamos a ocupar esta función, esta definición de valor promedio, que está basada en gaussianas. Entonces, ocupamos esa función, esa definición para calcular estas funciones y, bueno, pues la suben por favor a la plataforma de Moodle y, bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.